Biobío. Chile se ha convertido en un país donde ocurren frecuentemente sucesos insólitos, hechos a los que no estábamos acostumbrados y que lamentablemente se han vuelto una constante de la parrilla noticiosa, de la sobremesa familiar y del lamento común en cualquier conversación de amigos sobre la situación del país. Y es que el síntoma es muy grave. Nadie o muy pocos son los que están contentos con el rumbo del país, quienes celebran o aprueban el curso que han tomado los hechos diarios. En las materias más fundamentales, donde habían problemas relativamente resueltos, estamos volviendo atrás, estamos involucionando. Y esto ocurre frente a la mirada atónita de un gobierno petrificado, encerrado en la prosa y el verso, y que en sus discursos declara las más decididas y efectivas acciones para terminar siendo evidente que no sabe qué hacer. Quienes lideran los destinos del país no saben gobernar, y eso solo se dedica a leonar a su base y a proyectos de candidatos. Esta grave situación en el país, sumada a un gobierno frívolo, desconectado, indolente e incapaz de conducir correctamente el carro del poder ejecutivo y del aparato estatal, nos lleva a situaciones absurdas, propias del realismo mágico latinoamericano del que tanto tiempo buscamos huir. El primero de los sucesos ridículos que ocurre en nuestro país y quiero comentar es lo relativo a la posibilidad de tener actividad en Chile del grupo terrorista Hezbollah. Aquí nos es sencillo recordar la polémica, el impasse diplomático causado por la respuesta del gobierno chileno frente a un comentario de la ministra argentina de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich. La autoridad transandina, en medio de una rueda de prensa, comentó lugares donde ellos tenían monitoreada actividad de este grupo, Hezbollah. En esa lista que anunció al público se encontraba Iquique, una ciudad chilena. Ante esto, el gobierno chileno se indignó, envió notas de protesta y la ministra Toá salió al cruce descartando dicha presencia dado que no tenían información de aquello. Para superar el impasse, hubo una reunión entre Toá y Bullrich dada la visita de la ministra argentina a nuestro país para asistir al ENADE. Allí Bullrich entregó los documentos que poseía al gobierno chileno, con lo que el tema aparentemente había sido superado. Pero tiempo después nos enteramos que la Fiscalía chilena sí estaba llevando una investigación sobre la posible presencia de Hezbollah en la Sofri de Iquique y que además 2 ciudadanos iraníes que fueron detenidos en Chile intentando abordar un vuelo rumbo a Inglaterra con pasaportes británicos falsificados se habrían fugado del país. ¿Se entiende la gravedad del asunto? El gobierno rasga vestiduras por una alerta levantada por nuestro vecino, pero no es capaz de hacer lo obvio, verificar bien, revisar bien, instruir investigaciones. Ese actuar incorrecto deja al gobierno en una posición expuesta. Si efectivamente hay operaciones para financiar o apoyar logísticamente desde Iquique al grupo Hezbollah, el gobierno habrá perdido la oportunidad de involucrarse a tiempo, minando aún más su credibilidad y sobre todo quedará en ridículo por no oír las advertencias y no querer ver los hechos que ocurren frente a ellos. Otro hecho insólito, absurdo, es el doble portonazo ocurrido recientemente en Ñuñoa. Una banda de delincuentes, todos menores de edad, le arrebató un auto a un conductor. Cuando se disponían a huir, apareció otra banda y trató de robar el auto que la primera banda acababa de robar. Un portonazo al portonazo. La segunda banda no tuvo éxito y tras una persecución, Carabineros detuvo en La Pintana a la primera banda. Aquí resulta evidente lo absurdo. En un momento, en un lugar, hubo más bandas especializadas en portonazos dispuestas a robar que autos de alto interés disponibles. Ese escenario es el del Chile actual. Le sumo otro factor. Si usted googlea doble portonazo, no solo le aparecerá este caso, sino que aparecerá otro, la noche siguiente en Macul, donde una banda trató de realizar 2 robos consecutivos. En paralelo, otra situación insólita es lo vivido en torno al crimen organizado. En el marco del juicio de la banda de los gallegos, 4 tribunales del país, en Arica, Linares, Concepción y Temuco, recibieron avisos de bombas y debieron ser evacuados. Es muy probable que esto esté vinculado, tal como manifiesta el fiscal de Arica, Mario Carrera, a dicho juicio. Y en ese esfuerzo institucional, durante ese intento de combatir el crimen organizado, se descubre que en la cárcel de alta seguridad de Arica, miembros de esta banda, los gallegos, estaban en posesión de una llave maestra para abrir esposas. Todo esto ocurre frente a un gobierno que al ingresar el proyecto de las reglas de uso de la fuerza, originalmente pedía a las policías una serie de condiciones sencillamente insólitas. Y los casos se siguen acumulando, puesto que en materia de indultos y pensiones de gracia la cuenta sigue en contra del gobierno. Es conocido el caso de Luis Castillo, el delincuente preso por delitos durante los meses posteriores a octubre de 2019, quien fue indultado por el presidente Boric, fue detenido y posteriormente condenado por nuevos delitos. Un bochorno para el presidente que decidió sacarlo de la cárcel y entregarle un perdonazo, esto pese a la recomendación de Gendarmería de no hacerlo. A este caso se suma otro más. En Ovalle fue recientemente detenido un hombre de 27 años que estaba prófugo de la justicia, pero que tenía orden de detención y aún así estaba recibiendo una pensión de gracia.
Resulta que durante el 19 de octubre de 2019, el detenido recibió un disparo por parte de un capitán de carabineros mientras trataba de aprenderlo. Algo que se debe destacar es el hecho de que fue detenido por manejar bajo los efectos de estupefacientes y sin haber sacado licencia. Con esto cabe preguntarse, ¿cuántos de los recursos destinados a pagar pensiones de gracia habrán sido usados para comprar droga? ¿Será este un caso aislado? Cambiando de tema, saliendo de materia de seguridad, está la situación de las ISAPRES. La tercera sala de la Corte Suprema se extralimita absolutamente de sus facultades, legisla y genera un fallo de aplicación general, obligando al Legislativo y al Ejecutivo a aplicarlo. Al margen de este actuar irregular, que el Congreso permite con complicidad, dado que, como afecta a las ISAPRES, el oficialismo que no gusta de ellas estará feliz de perjudicarlas, aunque se esté cometiendo una inconstitucionalidad flagrante, lo grave es la situación de fondo. Es la institucionalidad chilena que le dice a las ISAPRES que utilice una forma de cobro. Luego es la misma institucionalidad la que les dice que ya no deben usar dicha fórmula y entonces tienen una deuda. Les genera una deuda, les inventa una deuda. Acto seguido, la única forma en que esa deuda se pague es con un alza en los planes. Es decir, que las personas que reciben protección a la salud por parte de las ISAPRES tendrán que pagar planes más altos para que las ISAPRES puedan pagarles a ellos mismos una deuda que el Poder Judicial les fabricó. Evidentemente, el gobierno, que demoró muchísimo su actuar, tuvo dificultades para comprender la dimensión de la crisis que causaría la caída de la ISAPRES, tampoco ha estado a la altura de hacer ver el absurdo que se da en esta situación. También en materia de salud, un caso aparte es el de las listas de espera para atenciones y cirugías. Un presidente que se jacta de reducción de las listas de espera para que la ciudadanía termine por enterarse que más de 300.000 atenciones pendientes que eran esperadas por los pacientes fueron eliminadas por algún funcionario en algún computador. Esto probablemente, lo más triste es que es muy probable que no tenga consecuencias asociadas. Todos estos casos pueden estar relacionados también con otro problema, la indignidad de la política. Situaciones ridículas y absurdas se ven casi a diario. Aquí cabe mucho. Desde el rechazo a la instalación de una sede de Duoc en La Pintana por parte de concejales de izquierda, una cosa sencillamente incomprensible, hasta la ola de situaciones fortuitas que llevó a una serie de robos de computadores desde ministerios. El caso más bullado fue el robo de la caja fuerte y notebooks desde el Ministerio de Desarrollo Social cuando Giorgio Jackson se encontraba al mando de dicho ministerio. Y esto en el medio de todo el revuelo por el caso Convenios, el que involucra a su partido, a su gobierno y a su círculo cercano. Pero aquello no es solo monopolio del Ejecutivo. Hay parlamentarios que alegan la pérdida o la destrucción de sus dispositivos días antes de fechas claves de procesos investigativos, o hay extraños incendios en oficinas de reparticiones públicas. Esto incluso es indicado como un método de encubrimiento por parte de Luis Hermosilla en sus famosos audios filtrados. Estos son ejemplos de acciones claras que sencillamente no son verosímiles. Sería injusto sostener que el actual contexto, el aquí recientemente expuesto, es única y exclusivamente responsabilidad del actual gobierno. Por cierto que Chile ha vivido un periodo de malas reformas, degradación de la calidad de los políticos y tolerancia de la ciudadanía a estos hechos. Pero ello no quita que este gobierno y su coalición, desde su actual posición y en su anterior rol de oposición, interpelaron injustamente la institucionalidad, minaron las bases de la convivencia común, atacaron constantemente nuestra idea común de nación y hoy, o bien son incapaces o sencillamente no les interesa sugerir un camino para tomar el rumbo adecuado. El problema es que aquello no es gratuito. No es indiferente el hecho de tener un país en estas condiciones y un gobierno vegetal en sus obligaciones y casi únicamente preocupado de las elecciones venideras. Esto tiene consecuencias inmediatas y también de largo alcance. Lo inmediato es lo obvio: seguridad, educación, salud, empleo. Lo que le sigue es lo que tarda un poco más: imagen internacional, capacidad de atraer inversión extranjera y el peso de la propia diplomacia y las propias capacidades en una década en la que el mundo es un lugar más peligroso, más conflictivo que las anteriores. Sin ir más lejos, la creciente disputa con Argentina por la plataforma continental antártica o el reciente descubrimiento por parte de Rusia de masivos yacimientos de petróleo en la Antártica, en una zona que es disputada por Chile, Argentina y el Reino Unido, son situaciones que requerirán de un tonelaje y una visión de Estado que actualmente en nuestro gobierno y en nuestra institucionalidad parece escasear. Chile se ha transformado en un lugar de habituales eventos absurdos, donde algunos esperan que lo ridículo sea tomado por normal y donde las consecuencias de esos hechos casi nunca se hacen valer para los responsables. El panorama no es feliz y nos queda a los ciudadanos, a las familias y a la sociedad civil tomar acción para encarrilar una institucionalidad vulnerable y recuperar algo de la dignidad que hoy escasea en la autoridad. Opinión en Bio Bio.